Pero aquí también hay diversión para adultos, muchachos. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tips para Viajeros. El día de hoy es primavera. Los pájaros, pues no hay pájaros, ¿verdad? Porque estamos en uno de los barrios más conocidos, que es Shinjuku. Y acaba de empezar la Golden Week. Si quieres saber qué es la Golden Week, si quieres saber qué puedes esperar de venir aquí en abril, quédate aquí en este episodio de Tips para Viajeros por Japón. Yo soy Rodrigo, ese es Godzilla. Y la que está atrás de la cámara es la poderosísima Mariana. Bienvenidos a un episodio más de Viajeros por Japón. Comenzamos. Amigos, como trabajador de una empresa japonesa les puedo confirmar que aquí definitivamente el tiempo libre es algo que escasea muy fuertemente. Y el día de hoy venimos muy emocionados porque hay un solo evento, amigos. Es más importante que cualquier torneo Pokémon, en donde todos los japoneses se reúnen y verdaderamente se liberan, dejan ahí, liberan la toalla, cuelgan los calcetines. Y eso es la Golden Week, que vendría a ser lo que para nosotros es la Semana Santa. Y les queremos enseñar más o menos cómo se siente, ¿no? Cuál es el ambiente, qué pueden hacer en un día libre de la Golden Week. Eso es Don Quijote. ¿Ya viste nuestro episodio de Don Quijote? Vete a verlo. Para que se vea cuánta gente hay más o menos. ¿Qué cosa pasa con Godzilla? Un gran dato curioso que hay sobre este personaje tan emblemático de Japón es que es el único personaje, escuchen esto, personaje a nivel del mundo mundial que tiene su propia nacionalidad, y eso es algo muy interesante de aquí. Estamos hablando no de este señor de en verde, no, sino Mariana, por favor, ahí hace un zoom extremo. Estamos hablando del poderosísimo Godzilla. Gojira en japonés. Acaba de estrenar una película, ¿no? Sí. Kong contra Godzilla versión 8990. Miren nada más, acabamos de descubrir que esta calle en donde está Godzilla, por ahí atrás, se llama Godzilla Rose. De hecho, hay un juego muy famoso que se lleva a cabo aquí, que creo que se llama... ¿Cómo se llama? Yakuza, creo que se llama el juego. Nunca lo jugué, pero se lleva a cabo aquí. De hecho, eso es como la cosa por la que vienen más los turistas a este barrio. Esta es una de esas pocas épocas del año donde se ven más turistas japoneses que turistas, internacionales. Me llama la atención porque ahorita venimos aquí porque pues estamos de vacaciones, todo tranquilo, pero me llama la atención la cantidad de letreros de advertencias que hay en inglés. Oye, se ve que definitivamente aquí el turista promedio hace desastres bastante frecuentemente. Por ejemplo, aquí, muy obviamente, pues, es difícil de leer esto, ¿no? Dice que hay cámaras en operación y que hay patrullaje, pero aquí directamente se los ponen en inglés, como de cuidados, pero definitivamente es como un anuncio de aquí está para japonés, pero también tú, extranjero amigo, no te sientas perdido, bienvenido a Shinjuku. Algo importante que tienen que saber sobre la Golden Week es que solamente dura una semana, a diferencia de Semana Santa, que son 2. Por lo general esta fecha en específico varía, suele ser entre finales de abril e inicios de mayo. Pero esta semana es como la gran temporada de vacaciones para los japoneses. Entonces, la verdad es que les recomendamos que tengan cuidado si van a viajar en esta época, porque va a haber muchísima gente en todos lados, por todo Japón, porque hay turismo internacional de viajeros como ustedes y turismo pues nacional de gente de aquí mismo que se va de un lugar a otro para sus vacaciones. ¿Y qué vas a disfrutar, Mariana? ¿Qué clase de clima hay? Les vamos a platicar un poco sobre el clima en abril. Abril, la verdad es que es un mes en el que el clima ha estado bastante extraño, mínimas de 12, a veces con vientos de 70 kilómetros por hora y máximas de 25, 26 grados, que ya se siente muchísimo calor. Entonces, si vienen en abril, les recomendamos igualmente traerse capas, pero ya no tan abrigadoras. De hecho, ahorita, mira, estaba viendo aquí mi celular, estamos a 27 grados. Y lo que es lo más feo es que estamos a una humedad ahorita es una humedad bastante cómoda. Digo, no se siente una humedad como la de verano, estamos a 49% de humedad. Entonces, sí, como dice Mariana, preparados para el calor. Ahorita ya, ¿no? Sí, ahorita ya sí. Frío casi no se siente, ¿verdad? Ya casi no, pero de repente, sobre todo en las noches, llega a refrescar. Y si ustedes no traen, aunque sea una chamarrita como estas, sí les llega a calar el frío. Entonces tráiganse una chamarrita delgadita, de repente llueve, sombrillita. Ya Colombia patrocina Mariana. Pero sí, ese es el reporte del clima de este mes. ¿Sabes qué, Mariana? Algo que me llama mucho la atención de aquí, de Shinjuku, y para todos los que nos siguen acá, ¿no? Es que, curiosamente, uno pensaría que Tokio es un área como de, todo está abierto 24 horas, pero no. No es cierto. Y rara vez aquí se alcanza a ver que esté cerrado un negocio. Los restaurantes aquí abren casi todas las horas, bueno, de 24 horas. Mira, aquí incluso, estos son los caracteres que pueden ver que indican que abre 24 horas.
Y este es un video que tenemos pendiente en Bocateros por Japón de Okonomiyaki. No creo que fuera aquí, porque honestamente yo creo que esto es una trampa para turistas, pero sí tenemos que hacer un video de Okonomiyaki. Pero me llamó la atención para que vean cómo es un restaurante 24 horas. No todos lo son. Yo sé que mi señora y santa madre ve los videos, así que mamá, por favor, sáltate al minuto que está apareciendo aquí. Pero aquí también hay diversión para adultos, muchachos. Estos lugares son bien raros, son como bien exóticos. Te venden la idea de que hay una muchacha, pues en pelotas, ¿no? Vamos a decirlo así, está en pelotas, como vistiéndose o desvistiéndose. Y lo más gracioso es que tú tienes solamente así como un pequeño orificio para ver, así como para asomarte. No tengo idea de cuánto cueste, pero eso es lo que venden, ¿no? Como que lo anuncian así como con mucha emoción. Y esa es otra de las grandes cosas que hace la gente en la Golden Week, ¿verdad? Pues sí, oigan, yo no soy muy partidaria de esa clase de negocios. ¿Sabes qué? Una cosa un poco más familiar, ahora sí, mamá, ya puedes regresar. Es el Gigo. El Gigo. ¿Quieres ir a dar una vuelta al Gigo? Vamos. Vamos. El Gigo son básicamente maquinitas que se pueden gastar cantidades insólitas de dinero en el Gigo, tratando de agarrar una figurita, una muñequita, un peluche o algo así, ¿no? Sí. Es divertido, ¿no? Es muy divertido. La verdad es que aquí igual como tip para los viajeros en Japón que siguen a de Japón, les recomendamos que traigan presupuesto en moneditas para jugar, aunque sea una vez, en una de estas maquinitas. No me lo van a creer, pero de verdad la emoción que uno siente cuando gana algo, no importa la edad que tengan, es así como indescriptible, es muy, muy padre. Sé que a veces van a poder encontrar el mismo llavero, peluche o juguete más barato en otro lado, pero la diversión nadie se las quita, oigan. Sí, la diversión. Vengan, les invitamos a que vengan con nosotros. Miren, nos encontramos con la primera máquina y esta máquina tiene un personaje que se ha vuelto muy famoso. Yo no lo conocía, pero la persona que nos ayuda a conseguir casa acá nos lo presentó, porque siempre nos manda stickers de este mono y nos contó que se llama Opanchu, porque así dicen los niños como calzón. Y es que fíjense, como el conejito tiene así como un calzoncillo ahí con caras y así. Ahí arriba se ve mejor. Entonces es como el personaje jocoso. Para jugar en estas tienes que introducir una moneda de 100 yenes y es una de las mejores maneras que conozco para deshacerte del cambio que ya no quieres. Entonces, si quieres un premio, por ejemplo, yo ahorita a ver si nos acompañan, hace poco se me perdió mi llavero. Entonces es divertido venir aquí porque consigues el llavero y pues ya directamente te diviertes también, ¿no? Acabo de ver unos nuggets que me llaman la atención. Vengan, les quiero enseñar los nuggets. Antes de ver los nuggets me encontré con estas. Son papas fritas. Y mira, ahorita a ver si Mariana con la magia de la edición nos ayuda, pero ahí dice que no solamente son papas fritas, hay 7 tipos y las tienes que coleccionar todas para tener la colección completa. Malditos japoneses saben muy bien cómo vender cosas. Y miren aquí, hay nuggets. Solo hay uno. ¿Me compras un nugget? Vamos a jugar para ganar un nugget. ¿Será fácil? ¿Cuántas jugadas creen que nos va a tomar? Coméntenlo. Esas máquinas no aceptan billetes, entonces vamos a hacer uso de estas maquinitas que te cambian por monedas de 100 yenes. Entonces, ahora tenemos cambio. Vamos a jugar. Vamos a ver cuántas nos llevamos. 100 yenes. Mariana es buenísima para esto. Pero voy a comenzar yo para calentar las aguas, más o menos. Vamos a ver. Entonces ya pusimos la moneda, nos vamos a mover. A ver, Mariana, ¿qué tip me puedes ofrecer? Pues les damos el tip de que sea uno que esté como más salidito. Y esto es por tiempo, o sea, tienes aquí 20 segundos más. Uno más salidito, Mariana. A ver, ¿qué te parece este que está por aquí? A ver, vamos. ¿Sí? Vamos A ver, a por por favor, ello. por el poder de nuestros amigos de Japón. Por el poder que me confiere el Estado. No. Ay, imbécil nugget. No pienso gastar más de 1000 yenes en esto, hasta que tengamos 1000 seguidores. Es más, tenemos 600 seguidores, vamos a gastar 600 yenes. Oigan, suscríbanse si quieren más inversión. A ver, va otra, le toca a Mariana. ¿Cuál va a ser tu técnica, Mariana? ¿Cuál es la estrategia que vas a seguir? Vamos a ver. Otro tip es que procuren agarrar uno que esté más cerca de la salida. Ajá, de la salida, para que al momento en el que lo agarre, si se cae, pues no se vuelva a caer. A ver, por favor, demuéstrame, porque necesito un llavero. 12 segundos después. Venga, decisión absoluta. A ver, voy a usar la técnica del se me cayó algo por aquí, que consiste en no agarrar el nugget, sino que la garrita empuje el nugget, ¿no? A ver, vamos a ver. Señora garrita, por favor, empújeme el nugget. Ajá. Me siento estafado. Tururiru, tun, tun. Oh, estaba agarrado.
Lo agarró, qué sucia máquina sucia, puerca, maldita sea. Unos momentos después. A ver, va. Tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, tan. Habemos llavero. Trabajo en equipo. Sí, fue la fuerza de nuestros... No me lo vas a creer, Mariana. Fueron 600 yenes. Ah, no, mentira, fueron 700. Perros, suscríbanse para que esto tenga sentido. Tenemos un nugget. Parece de verdad, oigan. Sí, no, pues es la magia. Aquí hay algo que les queremos comentar, amigos. No creo que sea tan legal grabar lo que voy a grabar ahora mismo. Pero ahí se alcanzan a ver unos chalecos amarillos. Unas personas de chaleco amarillo. Y es que están resguardando unos muchachos, unos niños que se llaman Toyoko Kids. Es un tema súper interesante. De niños que se rindieron en la vida, dijeron, ¿sabes qué? Al demonio, no me gusta el sistema, me voy a salir de mi casa a los 15, 13, 16, 18, 20 y voy a estar ahí con mis compas, jangueando en la calle y ahí viven. Y hay ocasiones en las que pues, se dedican al ñiqui pagado, por así decirlo, y se drogan y no sé, bueno, es un tema muy triste yo creo, porque es un fallo de la sociedad hasta cierto punto. Ahorita acabamos de ver a un señor que venía borrachísimo, saca un Kleenex y ¡pum! Se le cae su tarjeta de crédito. Y le decimos, ¡disculpe! Voltea así como, ¿qué pasó? ¿Es a mí? Y me dice, arigato. Y nada más con su arigato me embriagué, oye. Olía muchísimo a alcohol, pero bueno, venía a enseñarles otra cosa que es este arco. Este es el arco que sale en el juego de Yakuza. Me gusta. Me voy a mudar aquí, Mariana. A este barrio de perdición. Aquí me gustaría hacerles el comentario de que este barrio es como muy conocido por sí ser turístico, pero dependiendo de la calle en la que te metas puedes encontrar pues cosas relacionadas con no por y también con bebida y muchísimos restaurantes, cines, distintas clases de actividades, boliche, karaoke. Entonces sin duda es un lugar para el cual puede cualquier viajero turistear, pero tengan cuidado a dónde se meten. Si no quieren llevarse una sorpresa que igual y para alguien que lo está buscando es algo bien, pero para quien no, pues puede ser algo desagradable. Y sabes que yo sí quisiera hacer otra mención, y es que a pesar de ser un barrio rojo, literalmente es el barrio rojo de Tokio, no es peligroso. No, lo peor que puede pasar es que te estafen o que te saquen mucho dinero, pero, o sea, nadie te va a decir, perro, ya te la sabes, ¿no? O sea, no va a pasar nada de ese estilo. Por eso estamos tan campantes aquí grabando, ¿ah? Sí, pero sí, sin duda se siente acá como un barrio en el que quizás si tienes hijos chiquitos, pues sí, no quisieras venir con ellos aquí. Que ahí viene, mi compa trae la carreola, o sea, ahí hay una persona con carreola. Yo creo que depende de la hora, un poquito, ¿no? Sí, depende de la hora. Por eso y muchas otras cosas más, Kabukicho es un gran lugar para venir a disfrutar de la Golden Week. Amigos, eso fue el episodio del día de hoy. Si vas a venir a Japón, déjanos un comentario, déjanos qué te gustaría hacer, qué te gustaría visitar aquí en el barrio de Kabukicho. Y especialmente, si vas a venir en abril, esperamos que esta información te haya sido muy útil. Suscríbete, déjanos un comentario y nos estamos viendo en el próximo episodio. Hoy esa es mi línea, Mariana. ¿En el próximo episodio de qué, Mariana? De Ade Japón. Adiós.